Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Feedback, Comunicación Empresarial y el día de hoy vamos a tocar el tema de marketing de contenidos. Para esta ocasión tenemos a César Mesa. Él es CEO y director de estrategias de Moon Marketing and Content Lab. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, Ivette? Muchas gracias por la llamada. Y bueno, y saludo a todos eh, a tu audiencia que está ahora conectada, ¿no? Sí, cuéntanos un poquito más sobre tu empresa, cómo surge, a qué se dedica. A ver, nosotros nos conocen en el mercado, de hecho, como la vaca Mu. Nos dedicamos a la creación y a la a definición estratégica de contenidos. Nos hemos especializado desde hace casi 5 años en estrategia de contenidos, en crear contenidos para proyectos digitales, para sitios web, para blogs. También hacemos contenido ya, digamos, para estrategia de email marketing. También, bueno, hay pocas estrategias que se hacen fuera del mundo online, pero también hacemos algunas estrategias, digamos, de contenidos para medios impresos. Pero principalmente nos hemos dedicado en estos años a hacer contenidos, ¿no? Contenidos, digamos, que movilicen a las audiencias a acciones de consumo. Por eso digamos, estamos especializados en lo que es marketing de contenidos. Justo esta entrevista también que nos queremos hacer que la gente pueda saber cómo llevar a cabo el marketing digital en esta coyuntura, ¿no? Ya que hay muchas empresas que están cayendo, muchas empresas que quieren levantarse y no saben cómo por medio de las redes sociales. De hecho, las cosas cambian, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, con la coyuntura actual, ¿de qué magnitud es el cambio que ocurre en el contenido de cada página por medio de las redes sociales? ¿Qué tan grande es? ¿Cómo cambian? A ver, lo que está pasando es que el contenido de las marcas en las redes sociales ha tenido que migrar un poco más a un contenido más empático, a contenido que se oriente más a dar consejos, a mostrar preocupación por lo que está pasando ahorita en la coyuntura actual, ¿no? No solamente es la cuarentena como concepto que ha hecho que las marcas limiten la entrega de productos y en algunos casos de servicios. Bueno, hay servicios digitales, ¿no? Que se pueden consumir de manera digital, pero digamos ha habido empatía en la creación de contenidos, de recomendaciones, consejos. Creo que mucho de lo que he notado en los cambios en las redes es que ya no se está orientando a contenidos comerciales, ¿no? O sea, ya no están las marcas haciendo un push agresivo en términos comerciales, ¿no? Porque la gente, digamos, la explicación es que la gente no está ahorita comprando en forma impulsiva, evidentemente por la coyuntura, ya no se da creo que el marketing antes, al menos en las redes, estaba muy orientado al performance, o sea, que la gente haga una acción inmediata y genere un lead, quizás para que alguien luego lo contacte y le venda algo, o que el clic sea inmediatamente a una acción de e-commerce, por decirlo de una forma, ¿no? Ahora hay mucho contenido de orientación, de educación, muchas marcas han entrado en eso, quizás yo diría hasta demasiado, ¿no? Como que ya sobreabunda pues, los consejos ligados al COVID a qué hacer en épocas de cuarentena, pero de alguna manera ha sido positivo también porque creo que los consumidores esperaban que las marcas tengan un contacto más humano. Y creo que las que han hecho ese tipo de acercamiento más humano son las que han tenido mejor resultado, ¿no? De alguna forma, ¿no? Eso es. Sí, de hecho me hace recordar bastante un caso cuando, por ejemplo, hasta una empresa de factoring se tuvo que adaptar a la coyuntura. Me acuerdo que yo estaba trabajando con ellos para llevarle las redes sociales y me pedían o estábamos viendo para ver las estrategias de contenido, cómo es que podemos adaptar el factoring en un mailing, por ejemplo, ¿no? Para poder mandárselo a los clientes. Y era un reto porque es algo nuevo, era algo nuevo para nosotros, ¿no? Y fijo, como esta empresa, hay muchas otras que ni siquiera te puedes imaginar que tienen que adaptar su contenido. No, totalmente, ¿no? Lo que si me permites, lo que está pasando es que todo lo que tú hacías en el mundo offline, o sea, fuera de Internet,
que podía implicar desde visitas de algún orientador, de alguna persona que no te vendía algo necesariamente, pero te visitaba y te mostraba las soluciones. Ahora ya no es así, ¿no? Ahora han tenido que adaptarse todas a un canal como Zoom, por ejemplo, o a tener que comunicar la solución y las recomendaciones por correo electrónico, ¿no? Entonces, han tenido que migrar, creo que diría yo a la fuerza muchas, a este canal digital, al canal digital, ¿no? Entonces, un poco el servicio en sí también ha migrado, ¿no? Ha migrado a este canal. Creo que el teléfono en sí ya es algo, creo que las llamadas como concepto también está un poco anticuado, porque ahora creo que toda la comunicación se está llevando por digital, ¿no? O si no por WhatsApp. Claro. Y cuéntame, para ti, en todo este tiempo que has tenido de experiencia, ¿cuáles son los puntos más importantes para considerar antes de realizar un plan de contenidos? Ya sea en general, ¿no? Ya sea fuera de esa coyuntura. Ujú. A ver, yo tengo algunos recomendaciones quizás para alguna marca que está buscando empezar a crear contenidos un poco más de valor. Lo más importante, creo que la marca tenga claro, ahora más que nunca, el propósito de por qué existe la marca. O sea, por qué existe tu producto, qué es lo que tú quieres eh, solucionar en las personas. O sea, qué problemas has visto en una comunidad, en un grupo de gente, y tú llegas con tu solución. Creo que muchas marcas se olvidan de comunicarlo. Puede parecer casi un cliché hablar de propósito, pero yo creo que más que nunca ahora los consumidores se vinculan con marcas que tengan claro el por qué hacen lo que hacen. Entonces, si tú tienes claro lo que haces y por qué existe tu empresa y tu marca, va a ser mucho más fácil que tus contenidos, de lo que tú vayas a crear, tengan más consistencia, porque va a estar muy unido con tu propósito. Y normalmente el propósito de las marcas están eh, totalmente vinculados con los propósitos de la comunidad que tú has encontrado un problema, ¿no? O sea, por decirlo así, en su momento Apple había identificado que había una comunidad de gente que quería empezar a crear y quería tener una relación mucho más cercana con el mundo digital y encuentra ese mundo creativo, digamos, de la gente, o sea, que no está metida en programación solamente, y lanza una solución, ¿no? Eh, y entonces, a partir de entonces, es mucho más fácil crear contenidos para una marca como Apple, ¿no? En general, yo creo que las marcas que tienen claros sus propósitos pueden tener mucho más claros los contenidos que van a hacer para la gente, ¿no? El segundo aspecto que creo que considero que es importante es describir claramente cuál es tu perfil de comprador ideal, ¿no? O como se conoce en términos de marketing, el buyer persona. Este concepto yo diría que es fundamental. Fundamental para lo que tú vayas a hacer en contenidos en redes o en tu web, en tu sitio, en tu blog. Muy pocas marcas tienen claramente definido su buyer persona. ¿Y cuál es el buyer persona? Es una descripción ficticia de un público, de tu cliente ideal. A veces la gente lo que tiene claro es que o sea, el público objetivo, como se conoce en términos marketing, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo me dirijo a chicos de 18 a 24 años y que sean, no sé, pues, egresados de colegio. Pero eso es una definición muy demográfica, muy clásica. Pero cuando tú tienes definido tu buyer persona a detalle, por ejemplo, creas un perfil de un nombre ficticio y empiezas a crearle una historia a esa persona, sobre la base, evidentemente, no de lo que se te ocurre en tu cabeza, ¿no? Sino que sobre base de la investigación de mercado que has hecho, sobre base de encuestas o entrevistas con clientes, o de hablar con tu equipo de ventas, va a ser mucho más fácil crear contenidos. Porque como que tú sabes exactamente a quién vas a dirigir el contenido. Si no tienes ese concepto de buyer persona, que a veces son uno o dos o tres buyer persona por marca, si no lo tienes claramente definido, va a ser muy difícil que empieces a crear contenidos. El punto 3 es, digamos, definir qué cosas le quieres contar, definir algunas líneas narrativas, que normalmente yo recomiendo, como que voy a hablar, por ejemplo,
Si soy una marca de salud, voy a hablar de bienestar y vida sana, voy a hablar de consejos de no automedicarse, por ejemplo, y tres, voy a hablar sobre qué hacer en caso de algún tipo de emergencia, ¿no? Entonces, yo defino tres líneas y esas tres líneas van a ser como que mis grandes bloques de contenidos al cuales yo voy a empezar a crear títulos dentro, ¿no? El punto, digamos, cuatro es que cuando crees contenido no pienses solamente en contenidos para las redes sociales, que son, digamos, las redes sociales son canales de atracción normalmente, son como la puerta de entrada a lo que eres tú como marca. Y la gente olvida que las redes sociales es el punto de entrada, pero luego tienes otros canales, otros vías de conexión. O sea, empiezas a tener conexión con la gente de ventas, que no significa que vayas a comprar inmediatamente, pero en esa etapa en que entras en conexión con gente comercial, ya podrías crear contenidos para ellos, a partir de eso, ¿no? Digamos, crear contenidos por correo electrónico, crear contenidos por hacer webinars, o sea, todo eso es contenido, finalmente. Y no contenido, digamos, improvisado, sino es un poco planificado a lo largo del embudo, digamos, de conversión, por decirlo así. Digamos, y finalmente definir objetivos, ¿no? ¿Qué cosas quieres lograr con el contenido? O sea, qué tipo de métricas esperarías lograr con lo que vas a hacer como estrategia de contenido, sea en redes sociales, sea en tu página web, ¿no? Claro, por otro lado también, no sé si tú has escuchado, yo he conocido a varias personas que se dedican al marketing digital, que usan el término cada vez que se ponen a realizar sus estrategias, usan el término hay que volar en ideas. Siempre he escuchado eso. Hay que volar, hay que no improvisar, pero sí hay que arriesgarnos, ¿no? A un contenido para Facebook, a un contenido para LinkedIn, a un contenido para Instagram. ¿Eso está bien? ¿Volar en ideas, arriesgarte para tu contenido? Eh, a ver, yo creo que está bien. Yo creo que cualquier empresa que quiera, digamos, organizar sus contenidos, tiene que tener un proceso de ideación, como se conoce, ¿no? O sea, volar. Pero es en la etapa previa que te digo, ¿no? Quizás en la parte de planificación, que lo haces, y sobre eso ya te quedas con las ideas que, que, que al menos consideras que van a funcionar, porque tampoco no estoy diciendo que no te arriesgues y que en ese proceso de ideación lances contenidos y puede que no funcione. O sea, es normal, como creo que todo proceso de mejora continua, uno puede lanzar contenidos y se puede equivocar. O sea, y esa etapa de brainstorming o de ideación, digamos, de lanzar ideas, es fundamental, digamos, para alguien que va a manejar una grilla de contenidos o va a pensar en forma editorial, oye, yo tengo que crear contenidos. Entonces, ese trabajo es, digamos, es un trabajo que hacen los editores de medios de comunicación, ¿no? O un equipo de redacción, ¿no? Claro, y para ti, ¿cuáles son los errores más comunes, más frecuentes que aparecen al realizar un plan de contenidos? Normalmente los errores más comunes están ligados digamos, a lanzarse directamente a crear contenido. O sea, hacerlo sin ningún tipo de planificación. O sea, yo digo, ok, he escuchado que es bueno crear blogs. Entonces lo que hago inmediatamente es que creo un blog. Y como me emocioné, ¿no? Por decirlo así, eh, lanzo el blog y lanzo un primer post, ¿no? Y ahí quedó, ¿no? ¿Por qué? Porque no había planificado, ni siquiera había pensado más o menos en qué ángulos narrativos, ¿no? Y lanzo solamente el blog y termina medio abandonado, por decirlo así. O lo peor que puede pasar es que terminas creando contenido que es totalmente irrelevante, pues, para tu público, ¿no? Para tu audiencia. Eh, otro error, creo yo, es que no se mide, ¿no? Normalmente cuando lanzas algo, sea en redes sociales o en un blog, tienes que tener algún tipo de medición, porque si no es andar un poco a ciegas si es que lo que estás haciendo está funcionando o no. Y creo que algunas marcas o digamos, algunas personas que lanzan estrategias de contenidos no tienen muy claro cómo medir, ¿no? Pero creo que es fundamental eso, ¿no? La medición. Y también otro error, finalmente para no hacerlo largo, que el approach, la forma como te acercas al consumidor no sea vender directamente, ¿no?
A veces digo, ok, ya voy a hablar de contenidos, entonces te voy a hablar los atributos que tienen mi producto. Y te quedas hablando de tu producto, o empiezas a hablar de la gente que trabaja contigo, y lo hermoso que es todo, y lo maravilloso que es tu equipo de servicios. Oye, o sea, yo creo que mucho del contenido que uno debe crear tiene que estar orientado a educar. Y a veces ese contenido de educación, de información, de orientación, no está ligado al producto. Está ligado, como te digo en su momento, al propósito que tú buscas. Si tu marca tiene el propósito de darle información útil a, por ejemplo, a creadores, a gente muy interesada en tecnología, háblale de tecnología, habla de tendencias, habla de nuevas formas de hacer, digamos, negocios con la tecnología, pero ya luego le hablas de tu solución, a medida que se va acercando a tu marca, ¿no? Es un poco eso. Claro, de hecho también me haces acordar, yo trabajo en una ONG para niños con cáncer y en este caso estamos en una campaña de recaudación para poder construir un hospital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos centramos tanto en las campañas de recaudación que nos olvidamos un lado de decir, oye, pero ¿qué es Vidahuasi, no? ¿Por qué no informamos a Vidahuasi por medio de las redes sociales a los usuarios, no? Entonces, nos centramos tanto en un punto que, no, que sí es muy importante, pero le quitamos la importancia al otro, que es primordial también para que se posicione, por así decirlo, como marca número uno, como ONG, ¿no? Correcto. Lo que pasa es que ahí lo que tú estás diciendo justo es el saltarse un proceso que tiene que ver con un concepto que se conoce mucho, que es el storytelling, ¿no? Cuando tú tienes un storytelling, tú tienes tres componentes. El personaje, que puede ser, por ejemplo, el niño, o la persona, o la comunidad que quieres ayudar. Tienes el problema, el conflicto que tiene ese personaje, que tú eres empático y lo describes en tu blog, en tu contenido. Y la solución, que es tu ONG, por decirlo así. Entonces, esos tres componentes son parte del storytelling que uno tiene que contar. Y probablemente no tiene que ver necesariamente inmediatamente con la donación o con el apoyo, sino que tiene que ver con, oye, hay una problemática social, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, y sin embargo, no, y mira lo que le está pasando a estos chicos, sin embargo aparece una solución, que es tu ONG, ¿no? Entonces ahí hay una historia que la puedes contar de muchísimas maneras y puede tener muchas versiones de, del concepto conflicto-solución que son interesantes para el público y yo creo que eso engancha para luego la gente pueda donar o contribuir, ¿no? Es un poco eso. Claro, hay que tener marcado también los objetivos, ¿no? Porque es que estamos en las redes, de tantas ideas que hay, también de tantas opciones, hay que ir escogiendo. Y cuéntame, César, para poder terminar, ¿cuáles son las recomendaciones que le brindarías a las personas que están empezando una empresa de marketing digital para en estos tiempos, para más adelante, las empresas que ya han aparecido y que van creciendo poco a poco? A ver, yo creo que, a ver, veamos, yo creo que este problema que estamos pasando todos, en realidad, eh, también hay oportunidades para, si tú tienes una empresa, no tenías, por ejemplo, un canal e-commerce, y para ti es incursionar en el mundo digital para vender tus productos, es una excelente oportunidad. O sea, yo creo que casi la gran mayoría de marcas van a empezar a buscar la forma de digitalizarse y yo creo que hay que hacerlo sin miedo y entender estos conceptos de contenidos porque en lo digital abunda en los contenidos, pero si lo haces bien y planificas bien vas a llegar correctamente a la audiencia que te interesa. Eh, También creo que no dejar de lado el concepto de la importancia que tienen los contenidos en las personas. Creo que muchas marcas también se orientan a sacar, como te digo, su vitrina virtual, así como tienes tu vitrina física de frente a tu vitrina y dices, esto es lo que vendo, pero te olvidas de crear contenidos alrededor de los productos, sea por historias de casos de éxito, sea por testimonio de clientes, o sea porque tienes algo más que decir que vender un producto. Y solamente tomar en cuenta eso, ¿no? O sea, sí, yo creo que hay oportunidades y creo que el mercado existe, lo que sucede es que hay mucha competencia. Entonces, si eres consciente que existe mucha competencia, ¿cómo te vas a diferenciar?
Entonces yo creo que hay dos elementos de diferenciación. Uno es que tu propósito esté bien contado y segundo, que verbalices ese propósito con contenidos, con historias, ¿no? Eso es. Y te va a ir mejor, ¿no? Creo yo. Claro, hay que tener también bien planteado qué es lo que se quiere, ¿no? Para empezar empresa en este rubro, porque en verdad hay mucha competencia, ¿no? No, totalmente, ¿no? Demasiada competencia y bueno, mira, si vas a empezar, empiezas con poco. Empiezas a crear comunidad, empiezas a crear gente que te empieza a seguir, gente que te empieza a comprar, evidentemente, y poco a poco vas a empezar a crear un círculo, pues, si eres consistente sobre todo, porque justo mucho de lo que se habla es la consistencia. O sea, cuando empiezas una estrategia de contenidos, por ejemplo, la gente se desespera porque el contenido lo que puede hacer es crear audiencias, pero no, o sea, quizás no, el tráfico no es brutal al inicio, pero poco a poco empieza a crecer el contenido y tu audiencia empieza a engancharse contigo porque tienes cosas importantes que decir. Entonces, yo creo que estas carreras, esta carrera, digamos, de hacer marketing de contenido a veces es una carrera de largo plazo, pero que da muchos resultados, buenos resultados, diría yo, en las marcas que lo han hecho. Y funciona. Entonces yo creo que en el mundo digital ahorita es ser persistente, no lanzar una acción que luego queda aislada y queda abandonada ahí entre tantas acciones, digamos, creativas que uno puede hacer, ¿no? Entonces creo que la creatividad es importante, pero sin planificación, la creatividad queda, mira, flotando en acciones que no tienen mucho sentido y que al final es dinero gastado, ¿no? Porque todo esto que hablamos, que estamos haciendo, implica un costo, si no de tiempo, de dinero sobre todo. Y ahora mismo estamos, digamos, casi todas las marcas buscando la forma de ser muy eficientes con el gasto. Y qué mejor también manera de poder aprender todo esto metiéndose a cursos, porque en internet hay un montón de cursos, viendo los videos de feedback también que se pueden nutrir de bastante información para poder entrar a los rubros que deseen, ¿no? Listo, César, en verdad muchísimas gracias por participar en esta entrevista. Te agradecemos muchísimo junto con el equipo de Feedback Comunicación Empresarial y hasta la próxima para una próxima entrevista, ¿no? Capaz surge otro tema por ahí. De acuerdo, Ivette, muchas gracias a ti y al equipo de... Un gusto, César. Cuídate. Hasta luego, chao, chao.